Quiero hablarte sobre un material que estuve diseñando, analizando a nivel mundial el tema de las sectas o el sistema sectario que denominé fe o mafia. Hago referencia al tema de la fe y la mafia, porque la mafia está metida encubiertamente en la sociedad y está generando un daño social y tiene un sistema de encubrimiento entre los mafiosos. Pero en las sectas se mezcla con la fe y hace mucho más daño del que podemos imaginar a las cuestiones de la fe. Este sistema sectario es un pensamiento, es una forma de pensar, una línea de pensamiento que tienen las cabezas, los líderes de organizaciones que se centran en manipular y dañar la vida de las personas. Este sistema sectario comparte ciertas características. Entonces, por eso indagué a nivel mundial toda organización con pensamientos, con líneas de pensamiento en sus líderes que tienen toques sectarios, ¿verdad? Esto es independiente a cualquier religión, independiente a cualquier organización. No se pueden dar nombres porque sería algo inútil dar nombres, porque puede tener cualquier nombre, cualquier denominación, puede estar metido en cualquier sistema, puede estar metido en cualquier organización social, toda vez que tenga una estructura y un liderazgo. Ahí ya puede tener ya un liderazgo sectario, ya puede ser considerado sectario si tiene ciertas características que ahora te quiero mostrar. Estas son las 5 características que yo resumí en el material. Primero es un liderazgo autoritario. Después, un aislamiento del exterior, le aísla a la gente del contacto social. Manipulación psicológica, adoctrinamiento rígido, una doctrina exclusiva y una explotación económica finalmente. Y el tema del liderazgo autoritario quiere decir que líder o líderes ejercen un dominio absoluto sobre sus seguidores, sobre los adeptos, y utilizan tácticas o esquemas de sometimiento, es decir, una presión para que continúen en esa línea, en ese lugar, en ese pensamiento, que va desde la coacción emocional o hasta la violencia verbal en muchos casos. Los líderes de la secta suelen presentarse como una figura iluminada, inteligente, audaz, carismático, y son capaces supuestamente de interpretar una verdad absoluta que solo él o ellos tienen. También el liderazgo autoritario incluye o muestra que no se le puede ni se le debe objetar nada al líder.
Cualquier objeción que alguien tenga sobre estos líderes es vista como una ofensa y tal vez reciba una amenaza. El aislamiento del exterior. Los líderes en las sectas o el pensamiento sectario cortan, enseñan a cortar los lazos, las conexiones con el mundo exterior. ¿Para qué? Para debilitar el pensamiento crítico, es decir, las objeciones de la sociedad o de la comunidad hacia ese tipo de pensamiento. Restringe la comunicación de sus adeptos con personas ajenas al grupo. ¿Para qué? Para controlar el ingreso o la salida de información de ese lugar, cualquier información. También el cortar los nexos debilita los vínculos y hace que dependan más de este líder, es decir, cada vez más van creyendo en él. Incluso en esta característica, los líderes o el líder, directa o indirectamente, pueden pedir o sugerir a los congregantes borrar cierta información de sus redes sociales. De hecho que este pensamiento sectario está totalmente en contra de las redes sociales, la publicación de las cosas. ¿Por qué? Porque sale información de este sistema y no es de agrado a los líderes o al líder que salga información. ¿Por qué? Porque va a recibir críticas, porque está dando una enseñanza falsa y va a recibir críticas. Incluso eliminación de cuentas en redes sociales puede sugerir o la prohibición de visitar ciertos lugares, la prohibición de sacarse fotografías. Manipulación psicológica. En los dos puntos anteriores vimos algo de esto. Es parte de la manipulación psicológica, está en cada uno de los puntos. Creación de enemigos externos. El líder o los líderes de las sectas o del pensamiento sectario crea enemigos imaginarios externos y se los presenta a los congregantes, a los enemigos de afuera, como sus contrarios, como sus agresores. Entonces ellos se ven cada vez más inundados en el tema de dependencia al líder. Y una de las cuestiones más preocupantes, más tristes en el sistema sectario es la producción intencionada de miedo. El miedo es la herramienta principal, parte de la manipulación psicológica de los líderes en las sectas, como un instrumento de control. Es decir, se produce intencionalmente el miedo en los adeptos para así controlarles. Un ejemplo, si te vas serás humillado, condenado, excluido. Entonces la gente tiene miedo y se queda hostigado ahí. La culpa es otro de los factores, los elementos que hace
que impida que las víctimas escapen del sistema. Produce culpa, produce miedo y la gente termina por esclavizarse dentro del sistema. ¿Cuáles son algunas cosas que se hacen para crear la culpa y el miedo? La humillación pública. La humillación pública consiste en cualquier error que cometa un congregante, presentarlo frente a un grupo de líderes o toda la organización y castigarlo públicamente por eso que cometió. Entonces, es como el castigo ejemplar. La persona está humillada enfrente y los demás aprenden a no hacer lo que hizo esa persona. También parte de la manipulación psicológica son las amenazas encubiertas. Así como dije, si te vas te pasará algo malo. El siguiente es el adoctrinamiento rígido. Las sectas suelen crear nuevos y exclusivos dogmas o enseñanzas o interpretaciones que para que ellos se vean a sí mismos, para que los adeptos le vean a los líderes como únicos. Y esto puede estar pintado de cristianismo, puede estar pintado de una ayuda social, puede estar pintado de una ayuda espiritual en una organización. Siempre tiende la manipulación a ser de carácter espiritual o emocional. Por ejemplo, en las doctrinas, en las sectas a nivel mundial, la doctrina del fin del mundo inminente. Eso causó ciertas situaciones preocupantes. Hasta hubo cuestiones muy graves. La doctrina de la purificación mediante el sufrimiento. El dogma del líder infalible. El dogma de la iluminación exclusiva. Eso es lo que estuve comentando recién. Y finalmente, la explotación económica. El tema del dinero siempre va a estar presente. La exigencia del dinero siempre va a estar presente en toda organización o sistema sectario como una exigencia obligatoria a cambio o para mantener un cierto privilegio o una posición dentro de la organización. La explotación económica es una contribución excesiva, o sea que sobrepasa y es obligatorio bajo una promesa de un ascenso, tal vez espiritual. Y esto supera, porque es dañino, porque hay personas que no pueden cumplir con sus necesidades básicas en la familia. Sin embargo, acuden a estos lugares y son exigidos de manera bajo presión para dar su dinero. También hay hay opciones que obligan a los miembros a trabajar en empresas vinculadas al grupo. Entonces ahí hay más control por parte del líder o los líderes en sujetarle a esa persona en la organización espiritual. Y también por cuestiones económicas,
de no aportar, tiene su consecuencia de ser excluido de ciertas actividades, incluso de trabajos que hay que hacer en la organización. La exclusión es una herramienta de hostigamiento y presión para que finalmente estén sometidos económicamente. Esto, como vimos, tiene sus consecuencias y sus secuelas en la mente de las personas. No es solamente que vos salís, es decir, no es fácil salir del lugar y es muy difícil recuperar la totalidad de tus capacidades. Es decir, es difícil no salir sin un trauma de estos lugares. Sí o sí vas a tener algún tipo de ansiedad, depresión, inseguridad. Por ejemplo, a nivel mundial, algunas de las organizaciones sectarias le aislaban de sus propios familiares, del contacto con sus propios familiares a los adeptos. Esto causaba un estrés postraumático en los adeptos y ellos evidenciaron una dificultad de reinserción a la sociedad por falta de habilidades sociales o laborales. Es decir, estando en esa organización se les enseñaba tantas cosas respecto a esa secta, pero no les enseñaban habilidades sociales ni laborales. Y la expulsión de miembros que no concuerdan con esto es más bien es un recordatorio, una advertencia para aquellos que se quedan. No es una pérdida. No es una pérdida para la organización, es un mensaje encubierto para los que se quedan. Si se van a ser como estos, ¿verdad? Y como resumen final, les dejo que las sectas o los sistemas sectarios, como dije, pueden estar en cualquier organización que tenga jerarquías y las personas sufren mucho en estos lugares. Al principio las sectas no dan muestras hostiles, ¿verdad? No dan ningún tipo de agresión, sino más bien son como una trampa a la cual la persona acude emocionalmente quebrada, inestable o sensible y ingresa en estas organizaciones y eh, luego ojalá que se den cuenta de la manipulación. Pero al principio es todo, todo lindo, pero al final la gente se da cuenta que está metida en una mentira y para muchos ya es tarde. Hay consecuencias muy drásticas. Algunos mencionan a Dios, otros mencionan la Biblia, otros tienen un concepto, un supuesto aire espiritual superior, entonces la gente le sigue. Y realmente las personas que son expulsadas de estos lugares o excomulgadas realmente escapan de ese sistema y empiezan a construir una vida sana, una identidad, pero ya con secuelas psicológicas. Mi recomendación final es para una persona que esté escuchando, viendo esto, es que no tema a objetar,
No tema a evaluar, no tema a salir de un lugar que le provoca angustia, no tema a huir a tiempo de ese lugar. Si se da cuenta de que una de estas o hay más características de las sectas o sistemas sectarios que en apariencia es lindo, es sano supuestamente, pero tiene secuelas psicológicas y también sociales, ¿verdad? Porque a lo largo del tiempo en la sociedad esto se, se evidencia. Si alguien le hace sentir miedo, si se da cuenta que está en una falsedad, si hay engaño, si hay violencia, nada bueno puede haber en un lugar con estas características. Si hay amenazas, si hay un problema y fue encubierto, fue minimizado y aquel que denunció es finalmente el que es el malo, o sea, se encubre. Estos son todo características de un sistema sectario. Y entiendo que es difícil salir, es difícil aceptar que estás en un lugar incorrecto, pero vale la pena salir.